Cuando ustedes lean Bürger, tengan en cuenta que él va a hacer cierto pasaje de Descartes a Heidegger. Pero en ese pasaje de Descartes a Heidegger va a pasar, por ejemplo, por Lyotard. Bueno, ya lo nombramos a Lacan, entre otros autores. Cuando ustedes lean Lyotard, está en la línea de los posmodernos del siglo XX, Lyotard. Él dice que en Lyotard hay un sujeto vacío, que el sujeto de Lyotard, y en general de todos los posmodernos, ¿sí? Baudrillard, ¿sí? Hay toda una... En general florecieron en los 80 los posmodernos. En Lyotard hay un sujeto vacío, hay un rol social que va a cumplir ese yo, y ese rol social va a estar fijado por el lenguaje, pero también pasa por Lacan, como lo nombramos hace un rato, con la idea de que el yo tiene por meta de construir los engaños, de construir, dije, los engaños, que los engaños son como ilusiones del yo. Quiere decir que en Lacan aparece una suerte de yo imaginario. Interesante es este término que lo utiliza a propósito de Lacan, que es la ascesis. Acuérdense que el ascetismo es aquel que se va despojando de pertenencias, cree que puede vivir con menos. Bueno, pero cuando se habla de ascesis del yo, hay una idea de purificación, ¿no? Como de limpieza de las capas del yo. Esto es algo que a Bürger le interesa. Sí, en un punto lo vemos en la Rochefoucauld, ¿no? El sacarse capas. Por eso lo de ascesis del yo es muy lacaniano, porque en la medida en que yo me vaya quitando esas capas de yo, puedo llegar al inconsciente o acercarme un poco. Aquello indecible e inaccesible para el yo. Pero a la vez, fíjense que esta ascesis lacaniana del yo, Bürger, la conecta con el ser para la muerte de Heidegger. ¿Por qué? ¿A qué denomina? En parte es, ustedes imaginen que estoy diciendo todo de modo muy esquemático y con poco tiempo de desarrollo, pero Heidegger distingue una existencia auténtica de una existencia inauténtica. La existencia inauténtica es la que está dominada por el sé. También denominado el impersonal. Es aquel yo que obra como sé debe obrar, dominado por el uno. Obro como uno debiera obrar en esta situación. Por eso es un impersonal, no es nadie, pero tampoco soy yo. A eso se denomina un Dasein en caída. En la vereda opuesta estaría la existencia auténtica. La existencia auténtica está en línea con la aceptación de la propia finitud. Esa es la que se conecta con la ascesis del yo. Porque es la que se despoja del impersonal. Pero solo se logra eso cuando encarnamos la vida sabiendo que un día moriremos. Cotidianamente no lo hacemos.
cotidianamente estamos en caída. Quiere decir que ese ser para la muerte es el más auténtico y por eso conecta con esa limpieza o purificación del yo lacaniana, que es la que le interesa a Bürger. La muerte del sujeto es un fenómeno en paralelo con la muerte de la metafísica. Dios ha muerto, las verdades únicas han muerto. Pero si las verdades únicas han muerto, no puedo seguir sosteniendo un sujeto. Quiere decir que está quebrado el sujeto y son categorías cercanas: muerte del sujeto, muerte de Dios, y esta es la línea que recupera Bürger. Y aparte, fíjense que es característico del siglo XX, de la segunda mitad especialmente, todos los discursos acerca de los fines o de las muertes. Muerte del arte, muerte de la historia, muerte de los relatos únicos, ¿sí? Porque son todos fenómenos en paralelo a la muerte de la metafísica, determinada y enunciada por Nietzsche. Algunos piensan que Nietzsche es el último de los románticos, acuérdense de Calinescu. Otros piensan que es el primer posmoderno, y otros piensan que es un umbral entre el pensamiento moderno y el posmoderno. Pero definitivamente es un pliegue en el pensamiento de Nietzsche. Es como un antes, marca un antes y un después. Marca el fin de una época y el comienzo de la que viene, ¿no? Va a conectar Bürger en este apartado, esto lo agregué para ahora, y es que tanto Escuela de Frankfurt como Foucault piensa y sostiene que no nacemos sujetos. En la Escuela de Frankfurt se da, dice Bürger, una imagen sombría de la civilización occidental. Hay un abandono de la filosofía del sujeto en favor de una comunicación intersubjetiva. Pero hay un abandono de un sujeto cartesiano, pero no de la categoría de sujeto pleno. En un ratito vemos. El sujeto, para la Escuela de Frankfurt y también para Foucault, hay diferencias igual, es el resultado, dice Bürger, de violencias. El sujeto es resultado de violencias, pero también el sujeto es la condición del actuar autónomo. El sujeto, para ambos, ya no es interioridad como en Descartes, no es conciencia capaz de autorreflexión, sino que va a tener otras características. Vamos un poco a eso. Quizás podemos limpiar por el momento. Vamos a sacar acá. Y esto también. Majero lo podemos limpiar un poquito acá. Lo ponemos acá abajo. Así me libera el espacio para comentarles un par de cosas de Escuela de Frankfurt. La próxima semana yo les voy a dar una introducción breve sobre Escuela de Frankfurt. Así que algunas cosas que digo ahora se las voy a traer a colación la próxima semana, ¿sí? Porque si no tengo que frenar Bürger, dar la introducción a Escuela de Frankfurt, y la verdad que Bürger me la está suponiendo, así que voy a reponer como para que puedan leer esta introducción. Está pensando en Theodor Adorno y en Horkheimer. Escuela de Frankfurt es marxista. Esto es medio un ABC, pero no está de más recordarlo. Es un marxismo frankfurtiano. Ustedes van a ver que en ese apartado él está haciendo dialogar a Frankfurt y a Foucault.
por esta idea la está haciendo dialogar y por las violencias. Pero ahora vamos a ver, vamos a separarnos un poquito y ver cómo en Foucault hay un sujeto no sustancialista. ¿Qué significa que no sea sustancialista? Recuerden que en Descartes el cogito instalaba la idea de res cogitans, y res es cosa, pero también es sustancia. Ahora, en el pensamiento de Foucault, un pensamiento postestructuralista, la idea de sustancia desaparece. No hay sustancia, sino que lo que empieza a ver, vamos a ir un poquito aquí para abajo, es un sujeto que está sometido a prácticas discursivas. Esas prácticas discursivas, y no discursivas algunas también, lo convierten en un efecto. Quiere decir que el hombre es efecto de prácticas discursivas y no discursivas, efecto que no es una sustancia, y efecto de todo lo que va a denominar esas prácticas dispositivos de poder. Quiere decir que el hombre no nace sujeto, tampoco es un Dasein, pero lo que es efecto o resultado de las prácticas que lo disciplinan al sujeto y lo normalizan, lo vuelven normal. Intentan. Bürger le gusta Foucault y le gusta la Escuela de Frankfurt. Investiga y repasa esas prácticas de las que habla Foucault. Y esas prácticas que normalizan y disciplinan a este sujeto devenido de sujeto a través de esas prácticas, devienen sujeto por efecto de esas prácticas. ¿Cuáles son esas prácticas? Por ejemplo, el psicoanálisis. Por ejemplo, la psiquiatría, que es la que determina quién está enfermo y quién no. Es la que diagnostica. Y al diagnosticar establece si es normal o no. La biopolítica, es decir, el poder sobre la vida, que determina quién tiene que vivir o quién tiene que morir, o cómo tratar al enfermo, y si es un enfermo sin salida, sin recuperación o no, qué comemos, cómo nos alimentamos. El disciplinamiento en general, el disciplinamiento entiéndase, por ejemplo, la escuela, y la confesión, quiere decir que aparece ahí como práctica que produce sujetos, la Iglesia también. Todas esas prácticas lo que hacen es disciplinar, normalizar, y lo hacen efecto de saberes y del poder, básicamente el poder. Vigilar y castigar, que yo señalé ahí que es del 75, va a hablar de sujetos disciplinados y va a hablar de cuerpos dóciles. Vamos, fíjense que hay toda una crítica en Bürger a partir de este tipo de sujeto Foucaultiano, porque en algún punto lo está presentando Foucault, Bürger no coincidiría, con que se trata de sujetos escindidos. De todos modos, en líneas generales van a ver que le resulta atractivo a Bürger pensar en estos términos, lógicamente, ¿no? No hay en el sujeto de Foucault, no hay miedo a la disolución, no hay angustia, no hay vacío. Acuérdense del vacío de Pascal, ¿sí? Acuérdense de cierta angustia. Todo eso no aparece en el sujeto de Foucault, sino que aparecen todas esas prácticas, acciones reguladas, reglas, esas reglas que las llama tecnologías del yo, que son prácticas médicas, paradigmas biológicos, biopolíticas sociales.
Ahora bien, hay un efecto de violencia que produce sujetos. ¿Qué pasa con Escuela de Frankfurt? Porque para Escuela de Frankfurt tampoco se nace sujeto. El hombre no nace sujeto. El hombre se convierte en sujeto, y por eso a Bürger le gusta poner en diálogo a estas dos líneas de pensamiento. Solo que el hombre se convierte en sujeto para Escuela de Frankfurt en tensión entre las relaciones sociales y la naturaleza, y que se constituye en la intersección de ambas. Freno un poquito ahí. Veamos un poquito más en detalle esto. El individuo para Escuela de Frankfurt pertenece a la naturaleza. Es un ser natural. Cuando dice que pertenece a la naturaleza y que es un ser natural, está hablando de el sujeto y sus pulsiones. Ese ser natural tiene impulsos, esos impulsos que son vitales. Pero el sujeto, dice Escuela de Frankfurt, domina al ser natural, domina a la naturaleza. Es lo que lo hace animal humano. Pero el hombre no es solo ser natural para la Escuela de Frankfurt. Tiene un aspecto, vamos a llevarlo para acá. Ese ser natural se encuentra inserto en relaciones sociales históricamente cambiantes. Que el ser natural, que es el sujeto, se encuentre inserto en relaciones sociales históricamente cambiantes es lo que hace que este pensamiento se considere materialista. Escuela de Frankfurt dispone o expone un materialismo dialéctico. El materialismo es una corriente de pensamiento que se opone al idealismo. Esto es muy básico, pero por las dudas lo aclaramos. El idealismo, por ejemplo, Platón, Kant, Hegel, Descartes. Materialismo, Marx, estamos viendo Adorno, Benjamin, Horkheimer, más también. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre idealismo y materialismo? Que en el idealismo hay una conciencia trascendental. En el idealismo no hay mundo exterior sin conciencia. Que el sujeto es el que elabora el mundo exterior o la experiencia. Es el sujeto el que la transforma y la elabora. En cambio, en el materialismo hay una situación histórica y social que determina a ese sujeto. En el idealismo, fíjense que los yoes o los sujetos son ahistóricos, son atemporales, están por fuera de la historia y de las relaciones sociales. Cuando Descartes dice, pienso, luego existo, lo dice con ambición de universalidad. Eso que le pasa a él nos pasará a todos. Kant también, cuando Kant habla del sujeto, sus categorías, ¿sí? Sus conceptos puros del entendimiento, sus ideas de la razón, esa conciencia trascendental no es de una sola persona, es una y es universal y es ahistórica. El materialismo, en cambio, considera
la situación histórica, epocal, material, en ese sentido, de ese sujeto. Entonces, el aspecto materialista es en el que está inserto ese sujeto frankfurtiano. Es un sujeto corporal, porque tiene pulsiones, tiene instintos. Acá acuérdense, se lo señalé la vez pasada, pero que en Frankfurt hay una influencia del psicoanálisis muy fuerte. Así que esto de que considere al hombre como ser natural y que tenga impulsos y tenga instintos es muy psicoanalítico, es muy freudiano, ¿no? El sujeto de la Ilustración, va a decir Escuela de Frankfurt, es parte de la naturaleza y a la vez es más que mera naturaleza. Es decir, que el sujeto tiene una condición dual. El proceso de la Ilustración lo que hizo es habilitar la constitución del hombre en sí mismo, lo que se llama un sí mismo. Lo voy a dejar acá preparado por si lo preciso. Al uno mismo, digamos, al sí mismo llegamos a través del proceso de la Ilustración. Ese sí mismo es el que se mantiene idéntico a través de las múltiples vivencias particulares. Esta constitución de sujeto idéntico, este sí mismo, conlleva la subordinación de la naturaleza interior, animal, a la tutela del control racional, a la tutela del control racional. Ese sí mismo, que sería el sujeto para Frankfurt, esa autoconciencia racional es la que va a subordinar a la sensibilidad. Quiere decir que hay un orden de la razón. Por eso Bürger repone, van a leerlo, la figura de Odiseo. Odiseo es Ulises. ¿Sí? Lo encontramos en la Ilíada, en la Odisea, poemas de Homero, poemas épicos, epopeyas. Ese héroe legendario en la mitología griega lo retoma Escuela de Frankfurt, lo retoma también Bürger para pensar al personaje, al sí mismo, al sujeto que están pensando con ayuda de la figura de Odiseo. Porque es aquel hombre que representa al sujeto dominador de la naturaleza. Ahora es el momento de bifurcar esa naturaleza. ¿Por qué? Porque ese ser natural incluye también la propia naturaleza, la que es interior, y la exterior. Odiseo es el que puede dominar la naturaleza exterior, pero también sus propios impulsos. Para que Odiseo pueda dominar la naturaleza exterior, es condición necesaria que domine primero la propia, la interior, sus impulsos, sus instintos. Para lograrlo, debe renunciar a la gratificación inmediata. Entonces, dominar la naturaleza interior requiere algo fundamental que a Adorno y a Horkheimer les interesa y que es un nudo en el pensamiento, que es la espera. Para renunciar a la gratificación inmediata de tus instintos y de tus pulsiones,
es necesaria la espera. Si lo quieren decir renuncia, está bien también. Porque ¿qué se renuncia? Se renuncia a la gratificación inmediata y se posterga. Podés esperar. La espera y la renuncia, son instancias constitutivas del yo para la Escuela de Frankfurt. Son instancias, lo escribo porque es importante, constitutivas del yo. Te llevan a sí mismo. No solo estás dominando tu naturaleza interior, el animal interno, sino que esa es la condición de posibilidad para que puedas dominar la naturaleza exterior. Lo que se denomina en la Escuela de Frankfurt la historia de la renuncia explica cómo el yo objetiva la naturaleza y se separa de ella. La historia de la renuncia explica cómo el yo objetiva la naturaleza y se separa de ella. Fíjense, la naturaleza, la que está afuera, y la naturaleza que me es propia. El sujeto que se distancia de la naturaleza no es que deja de pertenecer, y eso es lo interesante, y acá está lo que a Bürger le gusta y a Escuela de Frankfurt le gusta: pensar en tensión. Porque vos puedas esperar no significa que dejes de ser o dejes de sentir el impulso. No te hace menos animal, menos puede ser, pero no te hace dejar de ser animal o tener naturaleza interior. El ser natural, no dejas de serlo. Y eso es lo interesante del asunto, que el sujeto que se distancia de la naturaleza sigue siendo parte de ella, de la exterior y de la propia. La pulsión perdura. ¿Dónde? En la razón. Perdura en la razón que se constituyó. Entonces el sujeto objetiva la naturaleza y la transforma el medio conforme a sus fines conscientes. Ahí aparece el otro tema, que es la razón instrumental, ¿sí? Cuando el sujeto articula medios para lograr determinados fines conforme a esos fines de tipo conscientes. Ahí se le da razón instrumental, pero bueno, lo dejamos de lado por un ratito. La identidad racional, entonces, es un producto sublimado. Hubo una sublimación del impulso, vamos a llamarlo, no deseo. Es un producto sublimado y coagulado en la dinámica pulsional. Quiere decir que el pensamiento de Frankfurt está en clara deuda con el psicoanálisis. Es como si fuera un Freud reversionado, porque estos dos elementos que permiten, ¿no?, la espera y la renuncia, es poner de un lado el principio del placer freudiano, con la idea del concepto de la libido, ponerlo en tensión con el principio de realidad. El yo es el que sabe esperar. Adorno rechaza todo programa de retorno inmediato al ser natural. Todo lo que sea programa volver directo al ser racional, corporal, pulsional, es rechazado por Frankfurt. Justamente lo que profundiza es la no identidad. La no identidad entre, podríamos decir, naturaleza y cultura. La no identidad es lo que yo les decía de la tensión. Es esa
ese ser tensionado entre lo natural y la cultura. Y ese lugar es el lugar más productivo para pensar. Ese es el sujeto. Esa es también la precondición, esa tensión, es la precondición de la vida social en general. Volvamos, ahora vamos a volver para ir cerrando, cómo va cerrando esta problemática que le interesa a Bürger de poner en tensión también a Foucault. Acuérdense que Foucault, el sujeto no nace, no es sustancialista y es un efecto de las prácticas. Hay violencia ahí, pero no dejen de ver que acá también hay violencia y acá no hay un sujeto, hay un sujeto que deviene sujeto en tensión. Bürger los conecta, pero vean que no es lo mismo. Aparte, este es un pensamiento, la dialéctica de la ilustración es del 44, Foucault piensa después de Freud, después de Nietzsche, después de Escuela de Frankfurt. Bueno, en la próxima vamos cerrando ya la introducción entonces.